Somos Colombia, somos la vida, somos un canto de libertad. La vista en alto, la frente erguida, como Adalí desde la verdad. Somos Colombia, somos la vida, somos un canto de libertad. La vista en alto, la frente erguida, como Adalí desde la verdad. Por tus caminos, Colombia mía, cerquistas cantan himno triunfal de sus progresos, de su alegría, de la conquista de su ideal. Ciencias exactas y humanidades, sus almas nutren con la pasión de la más noble filosofía del pensamiento y el corazón. Somos Colombia, somos la vida, somos un canto de libertad. La vista en alto, la frente erguida, como Adalí desde la verdad. Somos Colombia, somos la vida, somos un canto de libertad. La vista en alto, la frente erguida, como Adalí desde la verdad. Pueden sentarse. Segundo, intervención a cargo del doctor Orlando García Herreros, presidente del Consejo Académico de la Universidad. Saludo a mis compañeros de mesa y saludo con afecto y respeto a los apreciados panelistas, profesores, estudiantes y demás asistentes a este importante acto académico que busca reflexionar sobre la paz, la justicia y el derecho penal, tomando como referencia el acuerdo celebrado entre el gobierno y las FARC que debería conducir al sometimiento del grupo armado a la legalidad. En nombre de la Universidad Sergio Arboleda, agradezco la presencia de todos ustedes. Sin duda, el de hoy es un momento crucial para el futuro del país, momento en el que la construcción de un verdadero Estado social y democrático de derecho parece convertirse en una utopía. Recobrar valores como la dignidad de la persona humana, la justicia y la igualdad frente a ella, el respeto y el sometimiento a las normas, la recuperación de la institucionalidad rota y de la seguridad jurídica perdida, la independencia de los poderes públicos y la confianza ciudadana en ellos, la lucha contra la corrupción y, en fin, la posibilidad de vislumbrar un Estado viable son asuntos que acaparan la urgencia del momento. De allí la importancia de espacios como este de discusión y análisis con la intervención de calificados voceros de la Academia Española y Nacional, útiles para forjar ideas y criterios que nos ayuden a aclarar el panorama político con miras a la reconstrucción de un Estado que hoy parece cercano al colapso. El acuerdo de paz celebrado entre el Gobierno Nacional y la FARC en su última versión del pasado 24 de noviembre de 2016, que ha sido desarrollado mediante una normatividad profusa y compleja, comporta cambios significativos en nuestro ordenamiento jurídico. Dentro de ellos, suscita gran debate la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la cual se delega el ejercicio de funciones judiciales a magistrados elegidos de forma atípica, a quienes se les confía la tarea de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario,
producidas por los actores armados, metiendo en el mismo rasero a las fuerzas ilegales y a los agentes del Estado y extendiendo a los civiles su facultad de juzgar a aquellos a quienes dicha justicia considere intervinientes indirectos en el conflicto por activa o por pasiva. Justicia que tiene además, al parecer, la atribución de establecer sus propias normas, el procedimiento aplicable y la pena que en cada caso considere pertinente. Por ello, resultaría necesario, para obtener un aparato judicial que brinde justicia efectiva, imparcial y democrática, depurar la normatividad llamada a regular este difícil e importante asunto y ahondar en los procedimientos y garantías que establezcan criterios objetivos de juzgamiento y tarifas de penas aplicables a conductas predeterminadas, rescatando los viejos y eternos principios de la proporcionalidad entre la pena y el delito y el de nula pena sine leye. Todo ello, por supuesto, en función de la satisfacción de los derechos de las víctimas, la contribución a la reparación integral y la no repetición. Es innegable que, como ha sido gestada la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, suscita inquietud en el entorno social, porque no fue ella fruto de los procesos normales de creación de normas dispuestos por la Constitución y el ordenamiento jurídico que la desarrolla, sino producto de un mecanismo que pasó por encima de esos procedimientos. De allí que la introducción de esta figura para muchos fragmenta la institucionalidad, y de allí que su conformación haya despertado, de un lado, temores de impunidad hacia los responsables de los crímenes más leves y, al tiempo, haya despertado sospechas sobre si este es un tribunal de justicia o de retaliación contra los miembros de la fuerza pública y de la sociedad civil. Cuando se viven procesos de justicia transicional, lo más importante, y acaso lo más difícil, es que se logre la verdad. Y, por supuesto, la justicia y la reparación, e impedir la no repetición en aras a restañar heridas y posibilitar la concordia social. La verdad resulta el primer y más sensible componente de cualquier justicia transicional, pero ella tiene que ser manifiesta para todos, no solo para las víctimas directas. Ella se constituye en algo de vital importancia tanto para el país como para la comunidad internacional. Solo con ella, ese proceso logrará de forma cierta el restablecimiento de la convivencia y la armonía entre los colombianos. Pero además, la consecución de la justicia debe ser contundente, y para lograrlo es necesario asegurar que prevalezca el respeto hacia las normas y se supere el estado de anomía generalizada que carcome el estrato social y las instituciones. De allí que en este tipo de procesos sea necesario que se castigue con penas coherentes los actos criminales, así, en atención a la transición, se acuda a sanciones más benévolas. También la actividad de la justicia tiene que ser real, para que no se tergiversen las disposiciones legales y ella sea un instrumento importante para restablecer la confianza en el ordenamiento jurídico pisoteado por las acciones de los criminales involucrados en el conflicto. Y, en fin, la justicia debe ser sensata, de tal forma que sus decisiones estén encaminadas a lograr la resocialización de los infractores y la necesaria reparación. Esta última, como otro de los componentes obligados del proceso, que es y debe ser integral, de tal manera que con certeza sean compensadas las víctimas y se subsanen los agravios. En ese contexto se hace también ineludible que aparezca el verdadero arrepentimiento de los victimarios, para que el tejido social se comience a reconstruir con base en la reconciliación. Y, por supuesto, la no repetición tiene que ser también un compromiso cierto y coherente entre las partes,
para que las intenciones pacificadoras no estén viciadas por egocéntricas intervenciones de triunfalismo, como hoy se observa. Muy por el contrario, el proceso que se abre camino tiene que asumirse con muestras claras y palpables de que se ha producido un verdadero arrepentimiento por parte de los autores de los crímenes, quienes deben garantizarle al país que no van a reincidir en los comportamientos perversos. Por todo ello, se hace necesario reflexionar sobre el verdadero precio que estamos pagando todos los colombianos para conseguir la paz, un costo que a muchos se antoja desmedido cuando se desprecian los valores que inspiran la convivencia, que están ineluctablemente ligados al imperio de la justicia. Así las cosas, bienvenida la reflexión serena sobre esta problemática y la participación activa de todos ustedes en esta jornada académica a la cual ha convocado la Escuela Mayor de Derecho en unión de su Departamento de Derecho Penal, cuyo esfuerzo reconocemos para propiciar este escenario. Que este sea, pues, un espacio para el diálogo franco y abierto, llamado a contribuirle al país en uno de sus momentos más difíciles, un periodo de la vida institucional que requiere de muchos aportes, llamados a construir una verdadera convivencia en el marco del respeto a la justicia, la democracia y los valores. Muchas gracias. Tercer punto, panel Paz, Justicia y Derecho Penal. Invitamos a los panelistas, por favor, subir al escenario. Falta un panelista, ¿verdad? ¿Lo nombro? ¿Sí? Listo. Nuestro panel está conformado a cargo de la doctora Natalia Silva Santaolaria. La doctora Silva Santaolaria es abogada española con diploma en Derecho Angloamericano de la Universidad de Navarra y LLM cum laude en Derechos Humanos y Justicia Criminal con énfasis en Derecho Internacional Penal de la Universidad de Utrecht. Actualmente se desempeña como asesora jurídica en la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz y como docente investigadora del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido consultora en la Dirección de Articulación de Fiscalías Nacionales, especializadas en la Fiscalía General de la Nación, asistente de investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional y pasante en el equipo de defensa de Radovan Sharazi en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. También nos acompañan en el panel el doctor Manuel Guillermo Altava Laval, magistrado excedente, habiendo ejercido su labor jurisdiccional en Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunidad Valenciana, tanto en juzgados civiles como penales. Es doctor en Derecho Procesal desde el año 1996 por la Universitat Jaume I de Castellón, con la calificación sobresaliente cum laude, con una tesis sobre la posición jurídica de las comunidades autónomas y las entidades locales en el proceso civil. Ha ocupado diversos cargos de Grupo A en la Administración Pública Española,
23 años de profesor asociado de Derecho Procesal de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad de Valencia y en la actualidad en la Universidad Jaume I de Castellón. También 2 años como profesor tutor en el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación y Distancia en Villarreal. Es miembro de tribunales de tesis doctorales y trabajos de fin de grado. Ha realizado 58 cursos de especialización jurídica. Ha presentado 65 ponencias o comunicaciones en diversas jornadas, cursos y seminarios nacionales e internacionales. Ha pronunciado 57 conferencias sobre temas jurídicos. Ha publicado individualmente 6 libros jurídicos y otros sobre el derecho europeo y sus instituciones. Ha publicado 37 artículos jurídicos sobre cuestiones de derecho procesal civil, derecho procesal penal y derecho administrativo. Posee la Cruz del Mérito de Justicia y la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española. Desde la 9ª legislatura, en marzo de 2008, es senador por la provincia de Castellón, habiendo desempeñado los cargos de portavoz del Partido Popular en materia de justicia y en la actualidad es presidente de la Comisión de Justicia del Senado. También nos acompaña el doctor Fernando Velázquez Velázquez, doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Antioquia. Es becario de la Sociedad Max Planck y de la Fundación Alexander von Humboldt. Es investigador senior acreditado por Colciencias. En la actualidad se desempeña como abogado en ejercicio, director del Departamento de Derecho Penal, de la especialización en Derecho Penal y del Grupo de Investigación en Ciencias Penales y Criminológicas Emiro Sandoval Huertas, de la Universidad Sergio Arboleda, donde también es codirector de la Maestría en Derecho, línea de investigación en Derecho Procesal Penal. Autor de diversos libros y artículos en los temas de su especialidad. Ha dictado más de 190 conferencias en diversas universidades nacionales y extranjeras y es miembro activo de varios comités editoriales y consejos consultivos en publicaciones nacionales e internacionales. También nos acompaña el doctor Luis Javier Moreno Ortiz, abogado y licenciado en Filosofía y Humanidades, especialista en Derecho, magíster en Derecho, doctor en Derecho y profesor universitario e investigador. Es director del Instituto de Estudios Constitucionales de la Universidad Sergio Arboleda y del Grupo de Investigación CREAR de la misma universidad. Es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Y por último, nos acompaña el doctor Luis Javier Fajardo Arturo, director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda, abogado, doctorante en Derecho, DSU en Derecho Internacional Público de la Universidad de París, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá de Henares, máster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, con estudios en la Academia de Derechos Humanos de la WCL American University, en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de París, en el Instituto de Derechos y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salónica, en Grecia. Es profesor de maestría en diversas universidades del país, conferencista en Europa, Brasil, Argentina y Estados Unidos. Ha sido asesor de diversos ministerios, de la Embajada de Colombia en Francia y de la Agencia de Cooperación del Gobierno alemán. Es autor de múltiples textos académicos y gestor de importantes proyectos nacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Fue destacado como el premio TOY-P de la CIJ como joven destacado de Colombia en el año 2012 por su liderazgo y logros académicos. Como moderador del panel encontramos al doctor Juan David Jaramillo Restrepo, abogado de la Universidad de los Andes del año 2009, especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Pompeu Fabra. Es magíster en Criminología y Sociología Jurídica Penal de la Universidad de Barcelona.
con amplia experiencia en investigación jurídica y docencia en instituciones como la Universidad de los Andes y la Fundación Universitaria Los Libertadores, y experiencia profesional en diseño de políticas públicas. Actualmente se encuentra realizando estudios del doctorando en la Universidad de Barcelona. Buenas tardes, estimados panelistas. Buenas tardes, doctora Liliana Beatriz Irizar, directora de la División General de Investigación e Innovación. Buenas tardes, estimados estudiantes, asistentes. Para comenzar este panel, invito a la doctora Natalia Silva para que nos comparta su intervención. Sí, muchas gracias. Si la doctora desea, lo puede hacer desde la mesa o desde el atril, como prefiera. Listo. ¿Lo puedo bajar un poquito? Vale. Perfecto, sí. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a la Universidad Sergio Arboleda por esta invitación. En concreto al Departamento de Derecho Penal, al profesor Velázquez, al profesor Zuluaga y al profesor Jaramillo. El tema que voy a tratar hoy se titula Jurisdicción Especial para la Paz, Proyección y Funcionamiento. Entonces, en primer lugar, voy a explicar un poco de forma panorámica cómo ha sido la implementación del Acuerdo de Paz del 24 de noviembre de 2016 y me centraré en las funciones que tiene actualmente el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz en relación con la Ley 1820 de amnistías e indultos. Y posteriormente, si me queda tiempo y no me he enrollado demasiado en la primera parte, abordaremos cómo está constituida, o sea, cómo se constituirá la Jurisdicción Especial para la Paz cuando se cree, porque hasta ahora el único órgano que viene funcionando es la Secretaría Ejecutiva, pero entonces cómo van a funcionar las salas y el Tribunal para la Paz. Entonces, en primer lugar, a mí me gustaría centrarme en el acto legislativo 1 de 2016 o el Acto Legislativo para la Paz. En este acto se estableció un procedimiento legislativo especial, o también llamado Fast Track, que reducía mucho los debates de los proyectos de ley y actos legislativos. En segundo lugar, se establecieron una serie de facultades presidenciales para dictar determinados decretos. Estas facultades, además, se podrían prorrogar por 180 días. Y estos decretos debían servir para desarrollar lo que había sido el acuerdo. Por otro lado, también se estableció un plan de inversiones para la paz que duraría 20 años y establecía que el acuerdo de paz entraba a formar parte del bloque de constitucionalidad. No obstante, este último punto fue derogado por el Acto Legislativo 2 de 2017, toda vez que en este no se hace referencia al bloque de constitucionalidad, sino que se establece que los conceptos de derechos fundamentales y de derecho internacional humanitario del acuerdo deberán ser obligatorio parámetro de interpretación para todas las normas que lo desarrollen. Por otro lado, y en relación con el acto legislativo primero de 2016, el acto legislativo para la paz, cabe señalar que la Corte Constitucional declaró inexequibles los literales H y J del artículo primero de este acto. En este sentido, el literal H señalaba que los proyectos de ley debían modificarse con aval del Gobierno y el J que estos proyectos debían ratificarse en bloque y no de forma segmentada. Entonces, estos dos se declararon inexequibles. Por otro lado, me gustaría centrarme ahora en la Ley 1820 sobre amnistías e indultos, que está pendiente de que salga la sentencia de la Corte Constitucional declarando su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Por otro lado, y en relación con la Ley 1820, cabe destacar que tenemos el Decreto 277 de 2017, que es el que reglamenta la Ley 1820.
Tenemos el decreto 700, que establece la posibilidad de interponer habeas corpus en el marco de los beneficios de la Ley 1820. Y, en tercer lugar, el decreto 706 de 2017, que establece una serie de beneficios para los miembros de la fuerza pública, que consiste en la suspensión de órdenes de captura y sustitución o revocación de medidas de aseguramiento. Con respecto a este último decreto, cabe destacar que la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial no tiene ninguna competencia. Toda la competencia la tiene la Fiscalía y en una circular, la circular 005, estableció cuáles serían sus funciones. Entonces, con respecto a la Secretaría Ejecutiva, en primer lugar, el acuerdo especial de selección del secretario ejecutivo, que fue el 19 de agosto de 2016, estableció que el secretario se encargaría de la puesta en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Posteriormente, fue el 26 de enero de este año que se nombró el secretario ejecutivo y se ratificó este nombramiento por el Comité de Escogencia en mayo del presente año. Se establecieron una serie de funciones transitorias para este secretario, como he señalado antes, la puesta en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, la recepción de manifestaciones de sometimiento, otras funciones como el establecer medidas cautelares sobre determinados documentos, pero sobre todo la mayoría de funciones que ha venido desempeñando el secretario ejecutivo tienen que ver con la Ley 1820 de amnistías e indultos. Entonces, ¿a qué hace referencia la Ley 1820 de 2016? En primer lugar, tiene dos posibles beneficiarios. Están los miembros de las FARC-EP y los agentes del Estado. Agentes del Estado que pueden ser fuerza pública u otros agentes del Estado, como un alcalde o un personero. Entonces, en primer lugar, con respecto a los miembros de las FARC-EP, se establecen tres posibles beneficios: la amnistía de iure, la libertad condicionada o el traslado a las zonas veredales transitorias de normalización, que ahora ya no existen, se extinguieron el 15 de agosto del presente año y se llaman espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Entonces, en relación con los beneficiarios, cabe señalar que el artículo 17 de la ley establece la competencia personal que tendrá sobre los miembros de las FARC y, en este sentido, estos miembros, estos integrantes, deberán o haber sido condenados y tener sentencia en la que se demuestre su pertenencia o colaboración con las FARC. En segundo lugar, nos podemos encontrar con procesados en los que existan indicios de que esta persona ha participado o ha colaborado con las FARC. En tercer lugar, tenemos los que aparecen en los listados que presentan las FARC. Estos listados pues incluyen a muchísima gente y obviamente están siendo verificados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Entonces, en cuanto a la amnistía de iure, tenemos que esta consiste en, se centra solo en los delitos políticos y los delitos conexos. Entonces, de los delitos políticos tenemos pues la rebelión, la sonada, la sedición, etcétera. Y en cuanto a los delitos conexos, el acuerdo ya estableció que existirían diversos criterios para determinar qué se entiende por delitos conexos. Se estableció un criterio inclusivo y un criterio restrictivo. El inclusivo establecía que en aquellas conductas que se desarrollan de forma paralela a la rebelión o para facilitar o financiar la rebelión o cuyo sujeto pasivo fuera el Estado o el orden constitucional. Y en cuanto al criterio restrictivo, estos delitos conexos no pueden ser crímenes internacionales. Así pues, en la misma Ley 1820 se establece una lista con una serie de delitos que se entienden conexos. Por otro lado, en cuanto a la libertad condicionada y el traslado a las zonas veredales, se entiende que estos beneficios serán aplicables para aquellos integrantes que hayan cometido los delitos no amnistiables. Estos delitos, que son los más graves, que comprenden los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, la tortura, la ejecución extrajudicial, etcétera, tendrán unos beneficios en función de que el sujeto haya pasado o no 5 años privado de la libertad. Entonces,
Si el sujeto ha estado 5 años privado de la libertad, podrá ser beneficiario de una libertad condicionada. Y para ello deberá firmar un acta de compromiso ante el secretario ejecutivo, a diferencia de la amnistía de iure. En ese sentido, el acta es un acta que no requiere formalidades y que se firma ante un juez. Entonces, en cuanto a esta acta de compromiso de la libertad condicionada, se establecen ahí como, digamos, 3 tipos de beneficiarios, como he dicho antes, o los que están incluidos en el listado de las FARC, verificado por la OACP, también que exista una orden judicial ordenando la suscripción de un acta, o por parte de los desmovilizados que prueben que han tenido una participación o colaboración con las FARC. Por otro lado, en cuanto a los que no habían cumplido 5 años, fueron trasladados a las zonas veredales transitorias de normalización. En ese sentido, no tenían por qué firmar acta, o sea, se interpreta de la Ley 1820 que no necesitan acta, con independencia de que luego, cuando la jurisdicción empiece a funcionar como tal, la suscriban allí. Entonces, ahora se llaman espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Y existe un decreto, que es el 1274 de 2017, que dispone que cuando se hayan extinguido las zonas veredales, los miembros de las FARC serán beneficiarios directamente de la libertad condicional. Y por otro lado, voy a pasar a hablar ahora de el segundo grupo de beneficiarios, que son los agentes del Estado. En relación con los agentes del Estado, la Ley 1820 establece una serie de tratamientos penales especiales que aplicarán a todos los agentes del Estado. El artículo 51 de esta ley dispone que todos los agentes del Estado pueden manifestar su voluntad de someterse a la jurisdicción especial y se establecen una serie de requisitos que deben cumplir. En primer lugar, deberán haber sido privados de la libertad por delitos relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado o que se hayan cometido por causa o con ocasión del conflicto armado. Por otro lado, deberá haber sido un delito que no entre dentro de lo que se entiende por delitos graves, delitos más graves que no son ni amnistiables ni indultables, a menos que haya cumplido 5 años privado de la libertad. En tercer lugar, deberá hacerse esa solicitud para acogerse a la jurisdicción especial y, en cuarto lugar, comprometerse a aportar verdad, reparación y no repetición. No obstante, el problema en este sentido es que aún no se ha establecido en la Ley 1820 el procedimiento para lo referente a agentes